Padre inescrupuloso vende a su hija por $1000 a un narco. 2 meses después, las piernas le temblaron cuando 2 hombres le ordenaron subirse a una camioneta negra. Tomás García era un hombre quebrado por la desesperación y el peso de la vida. A sus 47 años, los surcos en su rostro contaban una historia de trabajo duro, sacrificios inútiles y preocupaciones constantes. Cada rincón de su casa era un testimonio de la pobreza que lo acosaba, desde las grietas en las paredes hasta el techo que amenazaba con derrumbarse. Su esposa, Clara, había fallecido hacía varios años, y desde entonces, Tomás luchaba por mantener a flote a su familia, especialmente por el bienestar de sus 2 hijos, Isabel y su hermano menor, Javier, que estaba gravemente enfermo. Una noche, mientras Isabel dormía tranquilamente en su pequeña habitación, ajena al caos que se cernía sobre su familia, Tomás recibió una llamada que sellaría su destino. Al otro lado de la línea, una voz fría y despiadada le dio un ultimátum. «Tienes 24 horas para pagar, García, o tu familia lo pagará con sangre». Esa amenaza fue el detonante final. La deuda que había acumulado era insostenible, y los prestamistas no estaban dispuestos a esperar más. Cada día que pasaba era un riesgo para la vida de sus hijos, con Javier cada vez más débil y sin dinero suficiente para comprar sus medicinas. Desesperado, Tomás buscó una solución rápida. En medio de facturas impagadas y avisos de desalojo, encontró una tarjeta que le había entregado un hombre semanas atrás. Soluciones rápidas para problemas difíciles. Sin otra opción a la vista y sintiendo que cada segundo contaba, marcó el número impreso en la tarjeta. Al otro lado del teléfono, la voz grave de un desconocido le respondió con una frialdad calculadora. «Tengo una propuesta para ti, García, pero el precio es alto», dijo el hombre. Tomás sabía que no podía retractarse. Miró hacia la habitación de Isabel, su hija mayor, con dolor en el alma, y susurró: «Haré lo que sea». Poco después, se encontró en el lujoso restaurante La Rosa Dorada, un lugar que brillaba con una ostentación que contrastaba amargamente con su aspecto humilde. Frente a él, sentado con la elegancia de un depredador, estaba el lince, un hombre de mediana edad que exudaba poder y peligro. El lince no perdió tiempo y fue directo al grano. $1000 por tu hija, Isabel. Un trato justo, ¿no crees, García? Tomás sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Mientras el lince deslizaba un sobre lleno de billetes sobre la mesa, Tomás pensó por un instante en cómo ese dinero podría cambiar la vida de su familia. Imaginó a Javier recibiendo el tratamiento que tanto necesitaba, las deudas pagadas y a su familia finalmente segura. Pero en el fondo, una imagen de Isabel, su pequeña, su tesoro, lo golpeó con una intensidad que le revolvió el estómago. «No puedo», balbuceó Tomás con la voz quebrada, empujando el sobre hacia atrás. «Es mi hija, por Dios». Pero el lince, sin perder la sonrisa, le mostró a Tomás una serie de fotos. Clara, la difunta esposa de Tomás, Javier jugando en el parque e Isabel en la puerta de su escuela. «Tu familia está bajo mi vigilancia, García», susurró el lince con una voz que rebosaba amenaza contenida. «Acepta el trato y tu deuda será perdonada. Tu familia vivirá. Recházame y perderás mucho más que dinero». Tomás se sintió acorralado. Una mezcla de culpa, miedo y desesperación inundando sus pensamientos. El lince, percibiendo su vacilación, sacó un fajo de billetes y lo deslizó hacia Tomás. «Un adelanto», dijo con suavidad. Con las manos temblorosas, Tomás tomó el dinero, cada billete pesando como una losa sobre su conciencia. Sabía que, en ese preciso momento, había vendido algo más que su alma. «Lo acepto», susurró Tomás, sintiendo cómo las palabras le quemaban la garganta. El lince sonrió satisfecho, un depredador que acababa de atrapar a su presa. «Bienvenido a los negocios, García. Tu hija es mía ahora». Tomás, aturdido y lleno de culpa, sintió que la gravedad de su decisión se desplomaba sobre él. Mientras caminaba de regreso a su hogar, el rostro de Isabel, su hija a la que había jurado proteger,
Lo perseguía como un fantasma que sabía que nunca lo dejaría en paz. Cuando llegó a su casa, la tensión era palpable. Isabel, con sus ojos llenos de sospecha, notó la angustia en el rostro de su padre, pero Tomás no pudo sostener su mirada. Sabía que había cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Esa noche, cuando Isabel descubrió el sobre lleno de dinero escondido bajo el colchón de su padre y lo confrontó, Tomás se derrumbó, confesando con lágrimas en los ojos el oscuro trato que había hecho con el lince. Nos iban a matar a todos. Fue todo lo que pudo decir, mientras veía cómo el mundo de su hija se desmoronaba. Con esta traición, Tomás había vendido no solo la vida de su hija, sino también su propia alma, y en ese momento, en la sofocante oscuridad de su pequeña casa, entendió que había perdido mucho más de lo que había ganado. El impacto de la traición de Tomás todavía golpeaba a Isabel cuando la noche fatídica llegó. Una oscura y sofocante noche de verano se envolvía en silencio, roto solamente por el ocasional zumbido de insectos. Isabel, ajena al peligro que se cernía sobre ella, estaba en su pequeña habitación, todavía tratando de asimilar la devastadora verdad que su padre le había revelado. Su mundo se había quebrado en 1000 pedazos, y no sabía si alguna vez podría volver a confiar en él. De repente, el silencio de la noche se rompió por el rugido de un motor potente. Una camioneta negra, reluciente y amenazadora, se detuvo frente a la casa de los García. 2 hombres corpulentos bajaron con paso decidido, su presencia llenando el aire con una sensación de peligro. Tomás, con el rostro desencajado por el dolor y la resignación, abrió la puerta para recibirlos, sus ojos llenos de un terror silencioso. Isabel, confundida y aún luchando contra las lágrimas, apareció en el umbral, su mirada alternando entre los extraños y su padre. «Isabel, ve con ellos», dijo Tomás con la voz quebrada, pero Isabel no podía comprender. «¿Qué está pasando? ¿Por qué?». Su pregunta quedó sin respuesta cuando uno de los hombres la agarró del brazo con fuerza. Isabel luchó, pero su resistencia fue inútil. «¡Suéltame!», gritó mientras forcejeaba intentando liberarse. En un momento de pánico, tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta. Un hilo de sangre comenzó a correr por su frente, y su visión se nubló mientras los hombres la levantaban y la empujaban dentro de la camioneta. Tomás observó impotente cómo se llevaban a su hija, su propia carne y sangre. Quiso gritar, detenerlos, pero el miedo lo paralizaba y el peso de su traición le apretaba la garganta. «Tu parte del trato», dijo uno de los hombres, lanzando un maletín pesado a los pies de Tomás. El hombre deslizó una sonrisa fría y calculadora, viendo el rostro destrozado de Tomás. «Recuerda, García, ella es nuestra ahora. Habla o intenta algo, y tu familia pagará el precio». La camioneta negra arrancó, llevándose a Isabel, y con ella, la última pizca de humanidad que quedaba en Tomás. Mientras las luces traseras del vehículo se desvanecían en la distancia, los vecinos, que habían sido testigos silenciosos de la escena, cerraron rápidamente sus cortinas. Nadie se atrevía a intervenir cuando el poder del narcotráfico se hacía presente. En su puerta, Tomás cayó de rodillas, el maletín con el dinero a su lado, incapaz de cargar con el peso de lo que acababa de hacer. El viaje en la camioneta fue un borrón de dolor y confusión para Isabel. Sus pensamientos iban de un lado a otro, entre la traición de su padre y el miedo a lo que le esperaba. Cuando la camioneta finalmente se detuvo, fue arrastrada fuera del vehículo y conducida a una mansión imponente, la base de operaciones de El Lince. Dentro, la lujosa decoración contrastaba con la sensación de frialdad y peligro que impregnaba el lugar. «Bienvenida a tu nueva vida, preciosa», dijo el lince con una sonrisa glacial, mientras observaba a Isabel con la mirada evaluadora de un cazador que ha atrapado a su presa. Isabel se estremeció bajo la intensidad de su mirada, consciente de que no era más que un objeto, una pieza en el juego de poder de El Lince.
Los primeros días en la mansión fueron un infierno para Isabel. La trataron como una prisionera, vigilada constantemente por hombres armados, mientras soportaba las humillaciones y amenazas de quienes ahora controlaban su vida. Cada intento de rebelión era sofocado rápidamente, y cada día que pasaba, Isabel sentía que una parte de ella moría, consumida por el miedo y la impotencia. Sin embargo, en lugar de rendirse, Isabel empezó a endurecer su corazón. Rápidamente, se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir era no dejar que la quebraran. Empezó a observar y a aprender, prestando atención a cada detalle de la operación de El Lince. Se dio cuenta de que el poder de El Lince no solo residía en su riqueza o en su ejército de matones, sino en la red de influencias y secretos que mantenía cuidadosamente controlados. Una noche, mientras limpiaba la oficina de El Lince como parte de su nueva vida de servidumbre, Isabel descubrió unos documentos en un escritorio. Eran pruebas de un traidor dentro de la organización. Sin pensarlo dos veces, tomó la información y la llevó a El Lince. Al principio, él la miró con escepticismo, pero cuando verificó la información y descubrió que era cierta, una chispa de respeto brilló en sus ojos. «Tienes agallas, niña», le dijo El Lince con una sonrisa depredadora. «Creo que hay más en ti de lo que pensaba». A partir de ese momento, la actitud de El Lince hacia Isabel cambió. Ya no era solo una prisionera. Empezó a entrenarla, a mostrarle los entresijos de su negocio. Isabel comprendió que había encontrado una forma de mantenerse viva, ganarse la confianza del monstruo que la mantenía cautiva. A pesar del miedo constante, Isabel decidió jugar el juego. Sabía que si se mantenía fuerte y aprendía lo suficiente, eventualmente tendría una oportunidad de escapar, de vengarse, de recuperar la vida que le habían robado. Mientras tanto, escondió su odio y su deseo de venganza detrás de una máscara de frialdad y determinación, consciente de que cualquier muestra de debilidad podría ser su sentencia de muerte. En su corazón, una chispa de esperanza aún brillaba, la esperanza de que, algún día, encontraría la manera de destruir a El Lince y a todo lo que él representaba. Isabel pronto comprendió que su única opción era jugar el juego de El Lince mejor que él mismo. Los días en la mansión se convirtieron en una mezcla de humillaciones y lecciones duras, pero en lugar de quebrarse, Isabel canalizó su dolor y frustración en una determinación fría y calculadora. Comenzó a observar cada movimiento, a estudiar las reglas no escritas del imperio del narcotraficante y a entender cómo se sostenía su poder. Se transformó en una alumna astuta, y El Lince, impresionado por su inteligencia y rapidez, no pudo evitar fijarse en ella. A medida que Isabel mostraba su valía, El Lince empezó a confiarle tareas más importantes, permitiéndole entrar en el círculo interno de su organización. Bajo la tutela del narcotraficante, aprendió a manejar el negocio del tráfico de drogas, el lavado de dinero, y las complejas negociaciones con otros carteles y contactos corruptos en el gobierno. Isabel fingía estar agradecida por la confianza, pero en su interior, cada lección era un arma más que guardaba para su venganza futura. Durante meses, Isabel se convirtió en la sombra de El Lince, asistiendo a reuniones secretas y observando cómo se manejaban los acuerdos más delicados. Sabía que debía controlar sus emociones, que cualquier muestra de odio o debilidad podría delatar sus verdaderas intenciones. Aprendió a ocultar su desprecio detrás de una máscara de profesionalismo, ganándose la reputación de ser fría y calculadora, una mente que muchos en la organización comenzaron a respetar y algunos incluso a temer. En una reunión crucial, El Lince la presentó oficialmente a su círculo de confianza. «Esta es Isabel», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi mano derecha. Ella es el futuro de esta organización». Las palabras de El Lince fueron tanto un reconocimiento como una advertencia para aquellos que dudaran de ella. Isabel se mantuvo firme y en silencio, sintiendo las miradas evaluadoras de los demás, pero se prometió que cada uno de ellos pagaría por lo que le habían hecho, por lo que le habían quitado.
Su ascenso no pasó desapercibido entre los hombres del lince, y algunos comenzaron a verla como una amenaza. Murmullos y miradas desconfiadas la seguían por los pasillos, pero Isabel los ignoraba, centrada en su misión. Sabía que debía ganarse su lugar con algo más que palabras. Así que, en una operación crítica para el cartel, demostró su valor y su lealtad aparente, de una forma que dejó a todos boquiabiertos. Una noche, durante una entrega de drogas en el puerto, todo salió mal. Un grupo rival intentó sabotear la operación y en medio del caos y los disparos, Isabel tomó el control de la situación. Organizó a los hombres, defendió el cargamento y neutralizó a los atacantes con una frialdad que sorprendió incluso a los más veteranos del cartel. Su habilidad para mantenerse calmada bajo presión y su valentía en el campo de batalla le ganaron la admiración de muchos, y el lince no pudo ocultar su orgullo. «Has superado mis expectativas, Isabel», le dijo el lince al día siguiente, mientras se inclinaba hacia ella con una mirada que mezclaba respeto y sospecha. «Quizás seas incluso más fuerte de lo que pensaba. Tal vez te hayas ganado un lugar que pocos han conseguido». Isabel se limitó a asentir, sin mostrar la alegría ni el alivio que realmente sentía. Sabía que cuanto más alto subiera, más cerca estaría de su objetivo final: destruir a el lince desde dentro. Con el paso del tiempo, Isabel comenzó a sembrar dudas y desconfianza en las filas del cartel. Sin que nadie se diera cuenta, manipulaba la información y provocaba pequeñas discordias entre los miembros más leales de El Lince. Su objetivo era debilitar la estructura interna del imperio del narcotráfico sin que nadie sospechara de sus intenciones. Poco a poco, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Algunos miembros clave del cartel fueron expulsados bajo acusaciones de traición, basadas en rumores que ella misma había iniciado. En esos momentos de victoria silenciosa, Isabel pensaba en su padre, Tomás. A pesar de su odio por lo que le había hecho, una parte de ella aún lo amaba, aunque esa parte estaba enterrada bajo capas de resentimiento y dolor. Se preguntaba si él estaba sufriendo tanto como ella, si su traición lo consumía en las noches oscuras. Pero no había tiempo para la compasión. Tenía que mantenerse firme, mantener la fachada de ser una aliada leal de El Lince, hasta que pudiera encontrar la oportunidad perfecta para hacerle pagar por todo. Entonces, un día, mientras revisaba algunos documentos en la oficina privada del lince, Isabel descubrió algo que cambiaría el curso de su vida. Un archivo con los nombres de todos los contactos y aliados corruptos de El Lince en el gobierno, la policía y otros carteles. Era la prueba que necesitaba para desmantelar el imperio del narcotraficante y una llave para escapar de su cautiverio. Con esa información, Isabel no solo podía destruir a El Lince, sino también limpiar su nombre y proteger a su familia de cualquier represalia. Pero Isabel sabía que debía moverse con cautela. Un movimiento en falso y no solo perdería su oportunidad de vengarse, sino que también podría costarle la vida a ella y a Tomás. Mientras apretaba esos documentos contra su pecho, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y frialdad. Sabía que el juego se había vuelto aún más peligroso, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de ver a El Lince caer. Con su nueva posición de poder y las armas que había acumulado en silencio, Isabel estaba lista para enfrentarse a su destino y reescribir las reglas del juego a su favor. Isabel ya no era la misma persona que había sido antes de ser vendida al lince. Había dejado atrás a la chica asustada y vulnerable, y se había transformado en una figura fría y calculadora dentro de la organización criminal. Pero en el fondo de su ser, el odio hacia su padre, Tomás, seguía ardiendo como una llama constante, alimentada por el dolor y la traición. Entonces, el día que más temía, y en el fondo, ansiaba llegó. Un encuentro cara a cara con el hombre que la había entregado. Tomás García había caído en desgracia desde la noche en que vendió a Isabel. Los $1,000 que recibió por su hija habían sido suficientes para pagar sus deudas y mantener a salvo a su hijo menor, Javier. Pero el precio que había pagado era mucho más alto.
consumido por la culpa y el remordimiento. Tomás se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez fue. El alcohol era su único consuelo, y cada día que pasaba, su vida se desmoronaba un poco más. El destino quiso que Tomás se cruzara de nuevo con Isabel cuando el lince lo hizo prisionero y lo puso a trabajar en su mansión como un sirviente más. Para el lince, tener a Tomás bajo su control era una especie de castigo poético, una manera de mantener al traidor que vendió a su propia hija bajo una vigilancia humillante y degradante. A Tomás se le asignaron las tareas más despreciables: limpiar los pisos, lavar los baños y hacer todo tipo de trabajos degradantes, mientras los otros miembros de la organización lo miraban con desdén. El primer encuentro entre padre e hija sucedió de manera inesperada. Isabel estaba caminando por uno de los pasillos de la mansión, dirigiendo a los hombres del lince con la seguridad y autoridad que había ganado con esfuerzo. Entonces, en medio de sus órdenes, sus ojos se encontraron con la figura encorvada de Tomás, que estaba de rodillas limpiando el suelo con un trapo sucio. Por un segundo, el tiempo se detuvo para ambos. La incredulidad, el dolor y la culpa se reflejaron en los ojos de Tomás, mientras que en los de Isabel solo había una máscara de frialdad que ocultaba una tormenta interna. «Papá», fue todo lo que Isabel dijo, su voz cargada de una mezcla de desdén y algo más profundo, algo que ella misma luchaba por reconocer. Tomás levantó la vista, sus manos temblando y sus labios moviéndose en un intento desesperado por encontrar las palabras adecuadas. «Isabel, hija, yo lo siento tanto», murmuró, pero las palabras se le ahogaron en la garganta, ahogadas por la vergüenza y el arrepentimiento. Isabel sintió una oleada de emociones que amenazaban con romper su fachada imperturbable. Podía ver el dolor genuino en los ojos de su padre, pero se negaba a dejarse llevar por la compasión. «No soy tu hija», respondió con una voz dura y distante. «La hija que tenías la vendiste como si fuera un pedazo de carne. No te atrevas a pedirme perdón». El silencio que siguió fue espeso, cargado de todo lo que nunca se había dicho entre ellos. Tomás, destrozado por la frialdad de Isabel, apenas podía sostener su mirada. «Lo hice para salvarnos, para salvar a Javier. No sabía qué más hacer», intentó explicar, pero Isabel lo cortó con una risa amarga, casi histérica. «¿Salvarnos? ¿Y quién me va a salvar a mí de lo que tú hiciste? Me condenaste a una vida de miseria por tu cobardía». El lince, observando la escena desde un rincón oscuro, sonrió con una satisfacción cruel. Sabía que estaba presenciando un espectáculo invaluable, el momento en que Isabel finalmente se enfrentaba a la traición de su padre. «¡Qué conmovedor!», intervino el lince, acercándose a ellos con su habitual sonrisa depredadora. «Es una pena que las reuniones familiares siempre tengan que terminar con tantas lágrimas. Pero ahora, Isabel, necesito que recuerdes por qué estás aquí». Isabel se enderezó y adoptó de nuevo su postura rígida, ocultando sus emociones bajo una máscara de determinación. «Lo recuerdo perfectamente, señor», respondió, mirando a el lince a los ojos con una frialdad que hizo que incluso él dudara por un momento. «Mi lealtad es solo hacia usted». Tomás, mirando a su hija con una desesperación creciente, se dio cuenta de que había perdido más que su honor. Había perdido a su familia, a su pequeña Isabel, quien ahora era alguien completamente distinta. «No quería esto para ti», dijo en un susurro, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero Isabel, sin mirarlo siquiera, le dio la espalda y se alejó, sus pasos resonando en el silencio de la mansión, como golpes de un martillo que sellaban su destino. Esa noche, Isabel se quedó despierta hasta tarde en su habitación, mirando el reflejo de una extraña en el espejo. Era consciente de que, aunque había mantenido su fachada frente a el lince y su padre, una parte de ella estaba profundamente herida. Por más que quisiera negarlo, seguía siendo la hija de Tomás, y verlo roto, destruido por sus propias decisiones, había sacudido algo en su interior.
Sin embargo, se prometió no ceder a la debilidad. Sabía que no podía dejar que la compasión la detuviera. Su plan estaba en marcha, y el camino hacia su venganza debía seguir, sin importar el costo. Isabel se levantó del espejo y se dirigió a su escritorio, donde guardaba los documentos que había robado de la oficina del lince. Miró las pruebas que tenía en sus manos, las mismas que podrían destruir el imperio del narcotraficante. Y mientras sostenía esos papeles, sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y resolución. No solo destruiría a el lince, sino que también se aseguraría de que Tomás pagara por la vida que le había arrebatado, una vida que ahora nunca podría recuperar. Pero en algún rincón de su corazón, escondido bajo capas de odio y resentimiento, aún latía un deseo secreto de redención, tanto para ella como para su padre. En la oscuridad de la mansión, Isabel sabía que la batalla más difícil no era la que libraba contra el lince, sino la que se estaba desarrollando dentro de sí misma. La noche era fría y silenciosa cuando el lince convocó a Isabel a su despacho, su voz suave pero cargada de autoridad. Isabel caminó por los pasillos de la mansión con la firmeza de una líder, aunque su interior era un torbellino de emociones. Desde el encuentro con su padre, había estado más decidida que nunca a destruir a el lince, pero sabía que cada paso debía ser calculado con precisión, para no poner en peligro su vida ni la de Tomás. A pesar de todo el odio que sentía hacia su padre, una parte de ella no podía soportar la idea de verlo morir a manos de este monstruo. Al entrar al despacho, encontró a el lince sentado tras su lujoso escritorio, su mirada afilada clavada en ella como un cuchillo. Sin perder su característico tono depredador, el lince se levantó lentamente, sacó un sobre de cuero marrón de uno de los cajones y se lo tendió a Isabel. «Dentro de este sobre está tu última prueba de lealtad», dijo, deslizando las fotos sobre la mesa con un gesto teatral. Isabel sintió cómo su estómago se contraía al ver las imágenes. Eran fotos de Tomás, su padre, aún vivo y trabajando como un prisionero en la mansión. «Tu querido padre parece ser más resistente de lo que pensábamos», continuó el lince con una sonrisa cruel, disfrutando del juego psicológico que había iniciado. «Quiero que termines el trabajo esta vez, Isabel, y lo harás frente a mí, aquí mismo, para que no haya dudas sobre tu lealtad». Su tono era gélido, su mirada fija en ella, esperando cualquier señal de vacilación. Isabel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El aire parecía volverse denso, como si la habitación se cerrara sobre ella. Su mente buscaba desesperadamente una salida, un plan, una forma de evitar este destino sin revelar sus verdaderas intenciones. «¿Algún problema, Isabel?», preguntó el lince, sus ojos fríos y calculadores, estudiando cada matiz de su expresión. Isabel sabía que este era el momento más crítico de su vida. Un paso en falso y su padre moriría, y ella también. «Ninguno, señor», respondió Isabel con una voz sorprendentemente firme, ocultando el terror que le recorría cada nervio. «Se hará como usted ordene». El lince esbozó una sonrisa de satisfacción y asintió, como un maestro que aprueba la respuesta de su alumno estrella. «Bien, entonces traigan al traidor», ordenó, y 2 de sus hombres salieron a cumplir la orden. Tomás fue arrastrado al despacho por los hombres del lince, sus manos atadas y su rostro lleno de golpes y rasguños. Estaba débil, su figura encorvada por la humillación y el dolor físico. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabel, vio una chispa de terror y desesperación en su mirada. «Isabel», susurró Tomás, sus labios temblando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «No lo hagas, por favor». El lince, ignorando la súplica de Tomás, puso una pistola en las manos de Isabel, sus dedos acariciando los de ella como un gesto de confianza retorcida. «Demuestra tu lealtad, querida», dijo, su voz impregnada de anticipación. Isabel sintió el frío del metal contra su piel, y aunque sus manos estaban firmes,
Su corazón latía con una fuerza descomunal, como si intentara escapar de su pecho. Isabel levantó el arma, apuntando directamente a la cabeza de su padre. Tomás la miraba con una mezcla de resignación y tristeza, pero también con una inesperada comprensión. Él sabía que había condenado a su hija a esta vida, y en ese momento aceptaba su destino como su castigo final. Isabel sintió que la máscara de frialdad que había construido comenzaba a agrietarse mientras veía el amor y el arrepentimiento en los ojos de su padre. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, se escuchó un estruendo ensordecedor. El detective Ramírez, quien había estado infiltrado en la mansión disfrazado como personal de mantenimiento, había activado la alarma de incendios. El sonido era tan fuerte que reverberaba en las paredes de la mansión, desatando el caos entre los hombres del lince. Fue el momento perfecto para que Isabel actuara. Aprovechando la confusión, Isabel giró rápidamente y disparó hacia la luz del techo, haciendo que el destello cegara momentáneamente a todos en la habitación. ¡Nos atacan!, gritó, sembrando aún más el pánico entre los hombres del cartel. En el caos que siguió, Isabel agarró a Tomás y lo arrastró hacia la puerta mientras el lince intentaba imponer orden a gritos. ¡Vámonos!, susurró Isabel con urgencia mientras corrían por un pasadizo secreto que había descubierto meses atrás, cuando había planeado su posible escape. Tomás, aún aturdido por el giro de los acontecimientos, no pudo hacer más que seguirla. Mientras corrían, las sirenas de la policía se acercaban, mezclándose con el sonido de disparos y órdenes gritadas desde dentro de la mansión. El detective Ramírez había logrado contactar a sus refuerzos justo a tiempo. El lince, enfurecido y sintiendo que perdía el control, gritaba órdenes a sus hombres mientras todo su imperio se desmoronaba a su alrededor. ¡Encuentren a la traidora! ¡No dejen que se escape!, rugía, su rostro deformado por una furia inhumana. Sabía que Isabel lo había traicionado, y el sabor amargo de la traición era peor que cualquier derrota que hubiera experimentado antes. Mientras Isabel y Tomás se escondían en un rincón oscuro de la mansión, ella miró a su padre a los ojos por primera vez sin odio. Vio al hombre roto que era, y por un momento, sintió una conexión genuina con él. «No puedo creer que sigas vivo», susurró Tomás, luchando por contener sus lágrimas. «Lo siento tanto, hija, por todo lo que te hice». Isabel, luchando contra la marea de emociones que amenazaba con desbordarse, asintió lentamente. «No estoy haciendo esto por ti», respondió, pero su tono era más suave, más humano que antes. «Estoy haciendo esto porque, por muy monstruo que te hayas convertido, sigo siendo tu hija, y nadie merece morir de esta manera». En ese instante, mientras los sonidos de la batalla resonaban por toda la mansión, Isabel supo que había alcanzado un punto de no retorno. No podía volver atrás ni ceder a sus debilidades. Su única opción era continuar adelante, enfrentarse a el lince y a todo lo que él representaba, y proteger a Tomás hasta el final. Mientras se preparaba para el próximo movimiento, sintió que, tal vez, salvar a su padre también era una forma de salvar la última parte de sí misma que aún no había perdido en ese oscuro mundo. Sabía que ahora tenía una sola misión: sobrevivir junto a su padre, derribar a el lince y reclamar la justicia que tanto les habían negado. La noche en la mansión del lince era un caos absoluto. Los disparos y gritos resonaban por todas partes mientras la operación de rescate y la redada policial liderada por el detective Ramírez alcanzaba su clímax. Ramírez, un hombre que había dedicado años de su vida a desmantelar organizaciones criminales, se había infiltrado en el cartel con un único propósito: destruir a el lince y liberar a Steve de aquellos atrapados en su red de corrupción y miedo. Su decisión de activar la alarma de incendios fue solo el primer paso en un plan audaz para sacar a Isabel y Tomás con vida. Mientras Isabel y Tomás corrían a través de los oscuros pasadizos de la mansión, guiados por el conocimiento que Isabel había adquirido durante sus meses de cautiverio, Ramírez se movía con una precisión calculada.
Desde su escondite, había presenciado el momento crítico en que Isabel se negó a disparar a su padre, y supo que estaba observando a alguien que no era una simple cómplice del cartel, sino una luchadora atrapada en un juego cruel. Los refuerzos policiales rodeaban la mansión, y Ramírez sabía que su tiempo era limitado. Moviéndose con agilidad, usó su radio para coordinar con sus compañeros. «Objetivo asegurado», murmuró Ramírez al comunicarse con su equipo. «Pero tenemos que sacar a los rehenes. Necesito cobertura en el perímetro este». Ramírez se deslizó por los pasillos, evitando el fuego cruzado, y se dirigió hacia el área donde sabía que Isabel y Tomás se dirigían. Cuando finalmente los alcanzó, Isabel estaba apoyada contra la pared, jadeando con el rostro cubierto de sudor, mientras Tomás intentaba recuperar el aliento. «¡Detective Ramírez!», exclamó Isabel con una mezcla de sorpresa y alivio al verlo aparecer en medio del caos. Ramírez asintió rápidamente, mirando a los dos fugitivos con ojos firmes y determinados. «No hay tiempo para explicaciones», dijo, su voz grave pero urgente. «Si queremos salir de aquí con vida, tenemos que movernos ahora». Isabel no perdió un segundo en reaccionar. «¿Tienes un plan?», preguntó, su tono ya no el de una víctima, sino el de una estratega, alguien acostumbrada a tomar decisiones bajo presión. Ramírez asintió, mostrando una media sonrisa que reflejaba su respeto por la valentía de la joven. «Conozco una salida trasera que no está vigilada, pero necesitamos crear una distracción en el lado opuesto de la mansión». Sin perder tiempo, Isabel ideó rápidamente una distracción con los recursos a su disposición. Encontró varias latas de gas propano y, junto a Ramírez, las distribuyó estratégicamente en un ala desocupada de la mansión. Con un encendedor improvisado, provocó una pequeña explosión que envió columnas de humo y llamas por el aire. Los hombres de El Lince, ahora divididos y confundidos, se apresuraron a combatir el supuesto ataque, dejando el camino libre para la huida de Isabel, Tomás y Ramírez. «¡Vamos! ¡Ahora!», gritó Ramírez, tomando la delantera mientras guiaba a Isabel y Tomás hacia la salida oculta que daba al jardín trasero de la mansión. Justo cuando cruzaban la puerta, un grupo de sicarios apareció a lo lejos, apuntando sus armas en su dirección. Isabel, sin dudarlo, se giró y desarmó a uno de los atacantes con una velocidad impresionante, utilizando el arma del hombre para abatir a los demás, protegiendo la retirada de su padre y del detective. Tomás, observando a su hija actuar con tal precisión y coraje, se sintió abrumado por una mezcla de orgullo y dolor. Esta era la hija que él había traicionado, la niña que había crecido bajo su amor y cuidado, ahora transformada en una mujer endurecida por la lucha y el sufrimiento. Una parte de él quería disculparse de nuevo, pero sabía que las palabras no eran suficientes para curar las heridas que había causado. Al llegar al perímetro de la mansión, se encontraron con que las sirenas de la policía se acercaban a toda velocidad. Los vehículos de la policía rodeaban la propiedad, y Ramírez se apresuró a identificarse y a garantizar la seguridad de Isabel y Tomás. «Son testigos clave», anunció Ramírez a los agentes que se acercaban. «Protéjanlos a toda costa». Los policías los condujeron rápidamente a un lugar seguro mientras aseguraban la escena. El Lince, desde una ventana en su despacho en llamas, observó cómo su imperio se desmoronaba. Sus ojos estaban llenos de furia mientras veía a Isabel y Tomás escapar bajo la protección de la ley. «¡Malditos traidores!», gritó, arrojando su teléfono contra la pared. Sabía que la situación estaba fuera de control, pero también sabía que su influencia no terminaba con la caída de su mansión. El Lince juró en ese momento que encontraría la forma de hacerlos pagar, incluso si tenía que utilizar todos los contactos corruptos a su disposición. En el automóvil policial, Isabel se sentó junto a su padre, con la mirada fija en el horizonte mientras recuperaba el aliento. «Esto no ha terminado», dijo ella, mirando a Ramírez a través del espejo retrovisor. «El Lince no se rendirá fácilmente, y nosotros tampoco podemos».
Ramírez, aún concentrado en la carretera, asintió. «Tienes razón», dijo, su voz llena de una determinación inquebrantable. «Pero ahora tenemos algo que él no tiene, la verdad y la ley de nuestro lado». Tomás, sintiendo el peso de sus errores, miró a su hija con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto, Isabel», dijo en un susurro que apenas podía ser escuchado. Isabel lo miró, su rostro imperturbable, pero en sus ojos había un destello de comprensión. «Ya no se trata solo de ti o de mí», respondió. «Ahora se trata de justicia. Se trata de destruir a el lince y su maldito imperio antes de que pueda hacerle daño a alguien más». El detective Ramírez los llevó a una casa segura fuera de la ciudad, un lugar donde podrían planificar sus próximos movimientos, lejos de los ojos vigilantes del cartel. Allí, mientras se refugiaban en la pequeña habitación con las luces apagadas, Isabel, Tomás y Ramírez sabían que la batalla no había hecho más que empezar. El lince aún estaba libre, y su sed de venganza crecería con cada minuto que pasara. Pero esta vez, Isabel y Tomás no estaban solos. Tenían a Ramírez y a la ley de su lado, y juntos harían todo lo posible para atrapar al depredador y acabar con su reinado de terror de una vez por todas. La lucha por sobrevivir y redimirse apenas estaba comenzando, y el destino de todos ellos pendía de un hilo, suspendido en una telaraña de mentiras, traiciones y la sed insaciable de justicia que los guiaba hacia un enfrentamiento final con el lince. Isabel, Tomás y el detective Ramírez se refugiaron en la casa segura mientras la tensión crecía con cada minuto. Sabían que el lince no descansaría hasta encontrarlos. A medida que planificaban su próximo movimiento, Isabel recibió una noticia que la dejó helada. El cartel de El Lince ya había activado a todos sus contactos para localizarlos y silenciarlos de una vez por todas. Mientras Ramírez hacía llamadas frenéticas a sus aliados para pedir refuerzos, Isabel y Tomás escuchaban las noticias por la televisión. Allí estaba El Lince, dando una conferencia de prensa, vestido con un traje impecable y declarando su inocencia con una sonrisa hipócrita. «Soy víctima de una conspiración», decía, presentándose como un respetable hombre de negocios, lo que provocó una mezcla de rabia e impotencia en Isabel. «Miente descaradamente», murmuró Tomás, apretando los puños. De repente, un golpe fuerte en la puerta del refugio los sacó de sus pensamientos. «¡Policía, abran!», gritó una voz. Ramírez abrió la puerta con cautela y, para su alivio, era un grupo de agentes confiables que había solicitado. «Nos han encontrado», dijo uno de ellos con la respiración entrecortada. «Tenemos que movernos rápido». El equipo rápidamente los guió a un automóvil blindado y se pusieron en marcha. Sin embargo, al poco tiempo, un SUV negro comenzó a seguirlos. El lince había encontrado su rastro. «¡Aceleren!», gritó Isabel, viendo cómo el vehículo se acercaba peligrosamente. Ramírez maniobró el auto por las estrechas calles mientras Isabel se preparaba para enfrentarse al enemigo. Sin dudarlo, Isabel bajó la ventanilla y, con una precisión calculada, disparó a las llantas del SUV, haciendo que se estrellara contra un poste. Fue un breve respiro, pero sabían que el peligro aún no había pasado. Ramírez tomó un desvío rápido, llevándolos a un callejón oscuro, donde finalmente lograron perder a sus perseguidores. «Esto es solo el comienzo», dijo Ramírez mientras se detenían para recuperar el aliento. «El lince no se rendirá tan fácilmente». Isabel asintió, su mirada fija en el horizonte. «Entonces, tampoco nosotros», respondió con una determinación renovada. «Es hora de llevar esta lucha directamente a él». Sabían que el enfrentamiento final estaba cerca y que necesitarían toda su astucia y valentía para derribar a El Lince y destruir su imperio de una vez por todas. La noche era densa y silenciosa cuando Isabel, Tomás y el detective Ramírez se dirigieron a un antiguo almacén portuario, el lugar elegido para poner fin al dominio de El Lince. Allí, Ramírez y un pequeño equipo de agentes se preparaban para la emboscada definitiva.
Habían trazado un plan detallado: usar a Tomás como señuelo para atraer al narcotraficante y así poder capturarlo. Mientras los vehículos de El Lince se acercaban al almacén, Isabel respiraba hondo, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. Miró a su padre, que estaba listo para enfrentarse a su destino. «Recuerda, déjame hablar», le susurró Isabel a Tomás, su voz llena de una mezcla de firmeza y miedo. Tomás asintió lentamente, una mezcla de determinación y arrepentimiento reflejada en sus ojos. Los vehículos negros se detuvieron frente al almacén, y El Lince emergió con su sonrisa depredadora, rodeado por sus hombres armados. «Mi querida protegida», dijo con sarcasmo, «y el padre traidor». ¡Qué conmovedor! Isabel se adelantó con una confianza fingida, tratando de ocultar el temblor en su voz. «¿Sabes por qué estamos aquí?», dijo ella, mirando directamente a El Lince. «Esto se acaba hoy». El Lince soltó una carcajada, pero su sonrisa se desvaneció cuando uno de sus nerviosos guardaespaldas disparó al aire, desatando el caos. Los agentes ocultos de Ramírez salieron de sus escondites, disparando mientras ordenaban a todos que se rindieran. En medio del pánico, El Lince sacó su arma y la apuntó directamente a Isabel. Tomás, viendo el peligro inminente, se lanzó delante de su hija justo cuando El Lince apretaba el gatillo. El disparo resonó en el almacén y Tomás cayó al suelo, su camisa manchada de sangre. «¡Papá!», gritó Isabel corriendo hacia él, su corazón roto por la visión de su padre, herido para salvarla. Mientras lo sostenía, lágrimas de desesperación llenaron sus ojos. El caos continuaba, pero Isabel vio a El Lince intentando escapar. Con una mezcla de rabia y dolor, se levantó y corrió tras él, alcanzándolo justo cuando estaba a punto de subir a su auto. «Esto es por todo lo que me hiciste», murmuró, apuntándole con el arma temblorosa. Pero en el último segundo, las palabras de Tomás resonaron en su mente. «No te conviertas en lo que él quería que fueras». Isabel dudó, y en ese instante, El Lince aprovechó la oportunidad para huir entre las sombras. La policía y el equipo de Ramírez irrumpieron en el almacén, deteniendo a los hombres de El Lince mientras éste desaparecía en la noche. Ramírez se acercó a Isabel y Tomás, asegurando su protección y garantizando que tendrían apoyo legal. «Tu padre va a sobrevivir», le dijo un paramédico a Isabel mientras atendía a Tomás. Ella lo miró, aún sosteniendo su mano, una mezcla de alivio y tristeza en sus ojos. «Lo logramos, papá», susurró Isabel. «Se acabó». Tomás, débil pero consciente, sonrió débilmente. «Estoy orgulloso de ti, hija. Siempre lo he estado», dijo, mientras una nueva esperanza llenaba sus palabras. Isabel y Tomás sabían que su lucha contra El Lince aún no había terminado, pero ahora, por primera vez, tenían la ventaja, y juntos, con Ramírez a su lado, se preparaban para enfrentar lo que vendría, decididos a recuperar sus vidas y su dignidad, sin importar cuánto tiempo les llevara. Meses después del enfrentamiento en el almacén, Isabel y Tomás se encontraron bajo la protección del programa de testigos, ocultos en un lugar seguro mientras se recuperaban de los eventos que habían cambiado sus vidas para siempre. Tomás había sobrevivido al disparo, pero aún luchaba con las secuelas físicas y emocionales de sus acciones pasadas. Isabel, por su parte, estaba decidida a desmantelar el imperio de El Lince y acabar con su reinado de terror de una vez por todas. El detective Ramírez, quien había arriesgado su vida para ayudarlos, se convirtió en su mayor aliado. Gracias a los documentos y pruebas que Isabel había recolectado durante su tiempo en la organización, proporcionaron información detallada sobre las operaciones del cartel, incluyendo nombres de políticos corruptos, jueces comprados y rutas de tráfico de drogas. Cada palabra que Isabel ofrecía era como un golpe directo al corazón del imperio de El Lince. Durante los interrogatorios con las autoridades, Isabel se mantuvo fuerte y clara, revelando las intrincadas conexiones del cartel que le permitieron mantenerse intocable durante tantos años.
Sus declaraciones fueron decisivas para exponer la vasta red de corrupción que permitía a el lince operar sin restricciones. No habrá lugar donde pueda esconderse, le prometió a Ramírez mientras señalaba las pruebas en el mapa de la organización. Voy a asegurarme de que pague por cada vida que destruyó. Gracias a la cooperación completa de Isabel y Tomás, la fiscalía ofreció un trato: inmunidad total para Isabel y una sentencia suspendida para Tomás. A cambio, Tomás realizaría servicio comunitario, dedicando su tiempo a programas de apoyo para víctimas del crimen organizado, algo que él aceptó como una forma de redimirse por sus errores pasados. Esta decisión no borraba lo que había hecho, pero le daba una oportunidad de empezar a sanar y hacer algo bueno con el tiempo que le quedaba. Isabel, a pesar de su papel clave en la destrucción del cartel de El Lince, seguía cargando con el dolor de su transformación y las decisiones que había tomado para sobrevivir. Sabía que aunque había ayudado a destruir el imperio del narcotraficante, la verdadera batalla era restaurar la relación con su padre y reconstruir su propia vida. En una emotiva reunión final con Ramírez y el equipo, Isabel y Tomás recibieron la noticia que tanto habían esperado. El lince estaba oficialmente bajo orden de captura, y las autoridades internacionales lo estaban buscando. No se escapará esta vez, dijo Ramírez con una leve sonrisa, mirándolos a ambos con respeto. Y eso es gracias a ustedes. Isabel y Tomás compartieron una mirada cargada de emoción. Habían comenzado este viaje separados por la traición y el odio, pero ahora estaban unidos por la redención y el sacrificio. Isabel había rescatado a su padre no solo del peligro físico, sino también del pozo oscuro en el que él mismo se había arrojado al venderla. Y Tomás, al final, había demostrado que su amor por su hija era más fuerte que su desesperación. Sabían que aún tenían un largo camino por recorrer, para curar las heridas que los años de dolor habían dejado. Pero ahora tenían una nueva oportunidad de vivir una vida diferente. Con la amenaza del lince debilitada y sus aliados desmantelados, padre e hija podían, por fin, soñar con un futuro libre del terror que los había atormentado durante tanto tiempo. Meses después del enfrentamiento final, Isabel y Tomás se recuperaban en una pequeña casa protegida por las autoridades. Gracias a su colaboración con el detective Ramírez, habían desmantelado gran parte del imperio del lince, y la justicia les ofreció inmunidad a cambio de su ayuda. Tomás recibió una sentencia suspendida y dedicó su tiempo a ayudar a otros, redimiéndose por sus errores del pasado. Isabel, habiendo dejado atrás el dolor y la rabia, comenzó a trabajar junto a organizaciones que luchaban contra el crimen organizado, usando su experiencia para salvar a otros del destino que ella misma había sufrido. Ella y Tomás reconstruyeron su relación, más fuerte y honesta, con un vínculo renovado por el perdón y la comprensión. Mientras contemplaban el amanecer desde su nuevo hogar, Tomás preguntó: ¿Y ahora qué hacemos? Isabel sonrió y respondió: Ahora, papá, simplemente vivimos. Juntos, sabían que la verdadera libertad era el poder de elegir un futuro mejor, sin las sombras del pasado pesando sobre ellos. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!